le están dando la vuelta. Yo entiendo que los ecologistas tienen razón en preguntar y los ambientalistas hasta el fin. Tienen toda la razón, ellos sí. Pero le están dando la vuelta a un partido que aprobó en su gobierno el TLC con la Unión Europea y que no quiere, porque no lo han aprobado ellos, que se apruebe ahora para que no empate. Porque más o menos es lo que se llamaba en los años 90 maniqueísmo. ¿Es bueno o es malo este TLC para el Ecuador, Pablo Lucio? Gusto de saludarte, buenos días. Sí, muy buenos días. Un gusto al iniciar este año poder conversar con De igual ustedes. forma. Y como estamos, creo que 19 todavía hasta el 31 se puede desear un buen año. Así que mis mejores deseos a ustedes y a la gente que nos escucha. Eh, Mira, yo no tengo ninguna duda que es un buen TLC para el Ecuador. Bueno, primero no es TLC. Si fuera un TLC, querría decir que inmediatamente todos los productos chinos entran al Ecuador y los ecuatorianos a China. Son tratados de comercio administrados, donde hay una serie de reglas en el tiempo, en las condiciones y mil otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero es un muy buen tratado de comercio para el Ecuador y aquí hay este tema que se ha planteado. Yo no soy especialista en el tema, pero he tratado de informarme. Este tema que se ha planteado sobre la entrada de desechos y plásticos al Ecuador. Pues yo quiero en eso decir algo muy sencillo. Lo que se plantea en definitiva es la duda de si en el Ecuador tenemos la capacidad de controlar ese tipo de cosas. Y la verdad es, con tratado de comercio o sin tratado de comercio, es la misma capacidad que tenemos o no tenemos, ¿no? Y más bien, en general es cierto, no tenemos. Pero si no firmamos el tratado de comercio, igual hay esa incapacidad para controlar. Y es más, con tratado de comercio hay ciertas reglas que se establecen y tenemos un poco mayor capacidad de controlar. Así que incluso en estos temas de desechos, yo creo que es mejor tener el tratado de comercio que no tenerlo, pero en general, obviamente, es muy favorable para el Ecuador. Imaginémonos simplemente que es un mercado de 1.400 millones de personas que sigue creciendo al 5% al año, tiene un PIB de cerca de 20 trillones de dólares, o sea, 20 millones de millones. Creo que eso es 150 veces el PIB del Ecuador. Entonces, obviamente hay una enorme capacidad ahí para tanta gente que quiere exportar productos en el Ecuador. De hecho, el camarón, pero también las flores, y también ahora la pitahaya, y también el mango, y también una cantidad de productos. Así que creo que evidentemente entre pros y contras, los pros ganan de lejos. Ok, en todo caso, es bueno que me hayas contestado la pregunta y yo coincido plenamente contigo. Y repito, entiendo a los ambientalistas y a los ecologistas con sus preguntas. Así Eso es. está bien y que pregunten y que se haga lo que tienen que preguntar totalmente, ¿verdad, Pablo Lucio? Pero lo importante es que no se caiga acuerdo que se ha trabajado tanto y ojalá se haga el de Corea del Sur, el de Costa Rica y el de Canadá, porque es en beneficio del trabajo, de la prosperidad y del bien de los ecuatorianos, ¿no? Eso es lo que hablaba. Ir a discutir es la base de una sociedad democrática. No solo plantear, sino Así discutir, o es. sea, oír las diversas posiciones y tomar decisiones en base a eso. Y por eso mismo, luego de haber oído posiciones, de luego de haber leído, de haber pensado dentro de lo posible, que no soy especialista en el tema, pero creo que el tratado es muy positivo e insisto en el tema específico de los desechos. Creo que, pongámoslo de esa manera, que con el tratado estamos menos mal que sin el tratado, porque por lo menos hay ciertas reglas que se establecen. En cambio, si no hay tratado, pues ahí sí no hay reglas y ahí sí juega la incapacidad institucional que tenemos para controlar las cosas, ¿no? Y el otro tratado, tú has mencionado el caso de Corea, de Panamá, de República Dominicana, Costa Rica y Canadá. Hay otro tema que es muy importante, que no, que avanza con mucha dificultad, que es el tema de los Estados Unidos. Sí, señor. Por ahora se ha dejado de lado el Tratado de Comercio, pero ahí está esta propuesta que está en marcha de tratar de entrar a los Estados Unidos con preferencias arancelarias a través del acuerdo de los países del Caribe.
está avanzando, pero muy lentamente, pero hay que tratar de seguirlo empujando, porque obviamente el mercado americano es el mayor mercado del mundo y eso abre enormes oportunidades, más que la China en realidad. La China es muy atractivo, pero los Estados Unidos aún más. Sí, señor. Ojalá logremos eso, porque mira, hay muchos productos ecuatorianos concretos, flores, conservas de atún, conservas de frutas y vegetales, flores, mango, brócoli, en fin, una serie de productos que tienen aranceles que van del 6-7% hasta el 35%. Entonces, imaginémonos si se eliminan esos aranceles, la ventaja que se da a esos productos, que sabemos que son productos muy valiosos del Ecuador, y hay muchos otros productos que tienen aranceles del 1, 2, 3, 4, 5%, señalo los que más tienen, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que hay que tratar de seguir Sí. empujando, aunque sea difícil. Daniel Solórzano, sigue, por favor. Gracias, director. Pablo Luzo, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año, como usted ¿Cómo nos estás? ha Igualmente. indicado. Gracias. Le quedó bonito al gobierno, coyunturalmente hablando, la situación de inseguridad para intentar clavarnos o vacunarnos con 3% más al IVA, al 15%. ¿Es una solución para cubrir el déficit fiscal? ¿Hasta qué punto es una solución inmediata? No hay tiempo de duración de esta medida, por lo tanto, debo entender que es permanente. Está planteado como permanente, así es. Mira, yo creo que, bueno, primero hay que estar conscientes que tenemos al menos, digamos, tres graves problemas en el Ecuador. Uno es obviamente la inseguridad, que es un tema que afecta gravemente la vida diaria de los ecuatorianos, y no me refiero solo a la vida, es decir, hay el riesgo de morir en la inseguridad, Ajá. sino afecta la vida diaria de sus negocios, de sus propiedades, de las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, un tema muy grave. Yo no soy especialista en seguridad, no sé cómo se la ataca, esperemos que los especialistas puedan hacerlo de la mejor manera. El segundo tema, que es el que vamos a conversar, es el tema del déficit fiscal, y el tercero es el tema de crecimiento económico. La economía ecuatoriana crece muy poco, en consecuencia genera poco empleo, poco ingreso, etcétera, etcétera, para la gente, ¿no? Entonces vamos al segundo punto, que es la situación fiscal es muy mala. Ujú. Las cifras del año 2023, que van a ser similares o peores en el 2024, son muy malas en términos de déficit, de gasto elevado, de necesidades de financiamiento, de atrasos con proveedores, porque como el gobierno tiene un gran déficit y no tiene financiamiento, entonces dice la manera de financiarme es no pagar a la gente, no pagar al IES, no pagar al proveedor, no pagar al uno, no pagar al otro, ¿no? En Pero fin. tarde o temprano se paga. ¿Cómo? Tarde o temprano se paga. Sí, sí, claro, pero en ese momento es una solución de decir yo lo pago ahorita y luego ya veremos cómo vamos manejando esto, ¿no? Entonces, la situación hay que corregirla sin lugar a dudas, perdón, se aplastó sin querer un botón, ya. Pero hay dos visiones en esto, ¿no? Una visión es la de subir impuestos, en este caso el IVA. Y bueno, también de alguna manera lo que se decidió hace poco, que es anticipar recursos de los grandes contribuyentes en el Ecuador, es en definitiva otra forma de impuesto, Sí. digamos, ¿no? Se lo anticipa, pero bueno, es un costo adicional. Esa es una manera de ver las cosas, que no se puede descartar. Dejémosla ahí un momento, pero es una visión. La otra visión, que yo creo que es la más importante, es reducir gastos improductivos del gobierno, ¿no? Hay que estar conscientes que el gobierno gasta 40, en su conjunto, ¿no? De municipios y todo, alrededor de 45.000 millones de dólares. Repito la cifra, 45 Wow. mil millones de dólares. Que eso representa, si mis cálculos mentales no me fallan, cerca de 130 millones diarios. Cerca de 130 millones diarios, ¿no? Entonces, si en 45.000 millones tú me dices que no hay gastos inútiles, que no hay gastos improductivos, Ujú. que no hay gastos que se pueden eliminar, entonces yo te digo, eso no te puedo creer. No, eso no te puedo creer. Entonces yo creo que hay que atacar ese rubro, que es gastos improductivos, y eliminar esos gastos improductivos. Me dicen que es difícil. Bueno, ¿quién ha dicho que hay que hacer solo las cosas fáciles en la vida? ¿No? Entonces yo creo que ese es un rubro que tiene que ser atacado en primer lugar, prioritariamente, antes del tema de impuestos, o al mismo tiempo que el tema de impuestos. Entonces yo digo, mira,
Hay estas visiones en el país. Yo no pretendo que mi visión, que es bajar gastos improductivos, sea la única válida, que yo tengo la sabiduría absoluta. Hay gente inteligente que plantea que hay que subir el IVA. Entonces yo digo, ok, entonces hagamos 5 cosas. No, hagamos juntos 5 cosas. Lleguemos a un acuerdo, porque al final en las sociedades hay que llegar a acuerdos. Unos y otros tienen que ceder en sus visiones. Entonces yo digo que hagamos 5 cosas. Primero, reduzcamos gastos improductivos. Segundo, ataquemos y focalicemos el subsidio a los combustibles, que es un muy mal subsidio. Tercero, subamos el IVA. Cuarto, empujemos petróleo y minería en el Ecuador. Tenemos ahí un gran potencial, hay que empujarlo. Obviamente, minería y petróleo responsable, bueno, todo lo que tú quieras, pero empujemos petróleo y minería, empezando por algo que sí se está discutiendo en la Asamblea, que es ver la manera digamos así, de diferir el cierre del Yasuni, ¿no? Y quinto, cobrar, me parece muy importante, cobrar a los que no pagan. Todos sabemos que hay alrededor nuestro una cantidad de gente que no paga los impuestos que tienen que pagar. Bueno, cóbrenles. Y llevamos años hablando de eso, ¿no? ¿Cómo? Llevamos años hablando de eso. Sí, sí, pero ahí también se dicen eso, es que es muy difícil. Yo no digo que sea difícil o no sea difícil, pero tampoco creo francamente que sea tan difícil como se pretende. No. Entonces yo digo 5 cosas en las cuales debemos ponernos de acuerdo y hacer las 5. Reducir gastos improductivos, combustibles, IVA, petróleo y minería, y cobrar a los que no pagan. Son 5 cosas que deberíamos poder hacer las 5 al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Pablo Lucio. Doy paso a mi compañera Luisa Delgadillo. Gracias, Daniel. Pablo Lucio, qué gusto saludarte. Buenos días. Abrazo. Un abrazo fuerte para ti. Yo tengo una pregunta y seguramente tú vas a poderme ayudar a entender el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo he escuchado a algunos expertos decir que el Estado ecuatoriano no puede seguir poniendo el 40% del valor para el pago a la clase jubilada. Y también ha trascendido que al paso que vamos, muy pronto no habrá seguro. ¿Qué se puede hacer para poder subsanar ese problema y que aquellos, y aquí soy una preocupada interesada, imagínate, a mí me restarían 5 años y medio para jubilarme, y me pregunto, después de haber trabajado toda una vida y arduamente, a mí sí me preocupa quedarme sin mi pensión jubilar. ¿Qué se puede hacer? ¿Tiene salvación? ¿Se puede rescatar el seguro? ¿Debe el Estado seguir manteniendo el 40% en las aportaciones jubilares? ¿O más bien se puede salvar el seguro, aunque el Estado no tiene plata, recuperando todo ese dinero que el Estado siempre ha tomado por ser, lamentablemente, el IES la caja chica de los gobernantes de turno? A ver, bueno, primero yo pensé que te faltaban unos 20 años por lo menos para la Claro que sí, es Claro, verdad. eso sí. Gracias. Es un piropo elegante. Gracias, gracias. Tú siempre tan atento. Mira, si no hacemos nada, el IES pensiones, yo dejo de hablar de salud porque no sé del tema de salud, hablo de pensiones, y yo, como tú sabes, yo estuve en la comisión que en el gobierno de Lazo presentamos una propuesta ciudadana para discusión, simplemente no porque creamos que nosotros teníamos la gran solución, sino para discutir en el país. Pero bueno, y es muy claro que el IES pensiones va a ir a una quiebra, llamémosle así. Yo no les llamo quiebra, porque la quiebra parecería que el día siguiente ya no hay jubilaciones para nadie. No es así. Una quiebra paulatina, lo cual quiere decir que, digamos, en 3, 4 años máximo, si no ha habido cambios, vamos a tener que decirle al IES, el IES le va a decir a sus jubilados, a los que están recibiendo una pensión, vea, este año te voy a bajar 10% lo que tú recibías. Tú recibías 600, vas a recibir 540. El año siguiente le va a decir otra vez, te voy a rebajar otro 10%, etcétera, etcétera. Por una razón muy sencilla. El dinero que la sociedad, porque cuando decimos el Estado aporta, no es el Estado, somos nosotros que aportamos, ¿no? El dinero que nosotros aportamos a través del 40%, que actualmente son 2.000 y pico de millones, y que no tenemos para darle al IES, de aquí a 3, 4 años van a ser 3.000 millones. Entonces, si no podemos dar 2.000 millones, imagínate, no vamos a poder dar 3.000 millones y después peor 4.000 o 5.000 o lo que sea, ¿no? Entonces, a la gente se le va a decir eso.
este año 10% menos, este año 10% menos, etcétera, etcétera. No hay otra manera porque plata no hay, porque también la plata no se puede destinar todo al sistema de pensiones. Hay dinero que se necesita para la educación, para la salud, para la seguridad, para esto, para aquello. Entonces no hay cómo destinar todo a pensiones. Y además también recordemos que hay gente que se jubila, digamos así, o que llega a la edad de jubilación, más bien dicho, y que no tiene la jubilación formal, ni siquiera la tiene, y llega muy pobre a la jubilación. Y entonces eso también es una responsabilidad de la colectividad, decir, a esos que no están en el sistema formal, también hay que darles una mano. Entonces no se puede ir todo el dinero al sistema de pensiones del IES, ¿no? Entonces en 3, 4 años no alcanza la plata. Entonces hay que hacer una reforma. ¿Cuándo? Este año, el año próximo, o si no, al estilo ecuatoriano, esperemos que pasen los 3, 4 años y cuando la plata no alcance, ese rato digamos, ¿qué vamos a hacer? Pero es mejor hacerlo antes que hacerlo a última hora, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una reforma a fondo. Nosotros, como te digo, hace 4 meses hicimos una propuesta, puede haber otras propuestas mejores o peores, en fin, pero tenemos que hacer algo, pero tiene que ser una reforma de fondo. Es decir, la gente que dice, con que el gobierno le pague al IES, con eso está resuelto el problema, no es cierto. No es cierto. Hay gente que dice, con mejorar el directorio y la administración, es importante, con eso basta. No basta. Incluso la gente que dice, con que haya más afiliados al IES está resuelto el problema, tampoco es cierto. ¿No? Es decir, no podemos ir a soluciones que parecen fáciles, no. Se necesita una reforma de fondo en la que nos pongamos de acuerdo los ecuatorianos. Me queda claro. Tengo una pregunta final. Tú que eres un hombre bien informado en estos temas de finanzas y de economía, que eres experto, ¿cuánto hay de verdad y en qué cantidades estamos hablando se lava dinero en el Ecuador y que esté dentro del sistema financiero nacional, producto de situaciones malavidas y de actos de corrupción, etcétera? Mira, es una gran pregunta y muy difícil. Hay por ahí algunas aproximaciones. Ayer veía, por ejemplo, una cifra sobre lo que puede ser el impacto en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y las cifras, digamos, si esas cifras uno las aplicaba al Ecuador, uno decía, las cifras no son muy grandes, tal vez es 1.500 millones de dólares al año, que es bastante, pero no es tanto, digamos así, en una economía de más de 100.000 millones. Otras cifras que yo he visto y que me parecen más cercanas a la realidad es que en definitiva el dinero que está atrás de todo esto en el Ecuador, que no necesariamente pasa por el sistema financiero, todo, se manejan muchas cosas en efectivo, en cash, están probablemente, yo pienso, alrededor de los 4.000 millones de dólares, lo cual querría decir, si fuera cierta esa cifra, que tenemos, yo trato de ponerlo de esa manera, que tenemos todo un sector bananero, porque es más o menos el peso del banano, que tenemos todo un sector bananero oculto, ¿no? Donde se mueven todas estas cosas ilegales, ¿no? Y pensar que hay todo un sector bananero oculto es bien importante, porque el sector bananero obviamente es importante en la economía ecuatoriana, lo cual querría decir que realmente es una cantidad de dinero importante y desgraciadamente es un dinero ilegal, porque la ilegalidad genera todo lo que sabemos que es violencia, inseguridad, corrupción, etcétera, 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 ¿no? Y que lamentablemente se ha normalizado. Mi querida Andrea. Buenos días, Pablo Lucio, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, saludarte. ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, yo me voy a remitir al tema porque obviamente como soy ingeniera en medio ambiente y tengo conexión, he tomado el extracto de este manifiesto, así es como lo llaman ellos, que han dado la mayoría de las instituciones ambientalistas en el país. Yo lo he querido resumir en 4 puntos, para hacerlo un poco más sencillo para el común escucha, para no desgranar tanto, pero sí creo que podemos ir tomando un poco el toro sobre los cuernos, ¿no? Primero hablamos del tema del desecho. ¿Qué es lo que dice el TLC sobre los desechos desde China que vendrían a Ecuador? Coincido contigo que hay mecanismos como, por ejemplo, a través del Ministerio del Ambiente, del MATE, lo conversé con algunos otros economistas y otros ingenieros ambientales, que no ingrese al país ningún desecho que no vaya a ser utilizado por una empresa específicamente para un fin específico. Es decir, no podríamos guardar o almacenar estos desechos si no van a ser utilizados específicamente para la producción de algo. ¿Por qué? Porque como sabrás, en Ecuador pues tenemos un exceso, por ejemplo, de botellas plásticas
que no se utilizan en el proceso de reciclaje. Solo se recicla el 5 al 6% de estos desechos en el país. Por ende, si en el mismo país tenemos un exceso de esta materia prima, ¿a cuenta de qué lo importaríamos? Ahora, no pasa lo mismo con otros desechos que efectivamente son peligrosos, pero que se pueden reciclar en electrónica. ¿Cómo cuidas tú eso? Perfecto, que no entre ningún chip hasta que lo vaya a tener utilizando en un proceso de producción legalmente justificado con el certificado que te emite el MATE. Ahí vamos como poniendo un punto sobre las IE, porque efectivamente a ninguna persona con criterio formado se le ocurre que Ecuador necesita comprarle basura a China, ¿no? Hablamos del reciclaje. ¿Cómo controlar esto? A través de que no ingrese lo que no va a ser utilizado. Y ojo, que esta información sea pública, no solamente es mandatorio del acuerdo de Escazú, sino que también te calma las aguas, en el sentido de la poca comunicación que tenemos. El segundo punto que les preocupa es el tema de la pesca de los tiburones, la pesca ilegal y la exportación de orquídeas. 3 temas muy delicados que Ecuador ha tenido que vivir en el tema de tráfico de especies, que por supuesto también alimenta las economías ilegales, y tenemos la pesca 100% ilegal que hemos vivido a través de la flota china, cosa que no debe ser mezclada con el TLC, porque de ninguna manera el TLC legaliza la pesca ilegal. Y ojo, Ecuador en estos momentos está en la mira de las CITES. Hasta el 28 de marzo tiene Ecuador para comprobar que la pesca incidental de los tiburones que están amenazados, no los que no están amenazados, no son realmente una pesca target, una pesca dirigida en el país. Entonces hay varios mecanismos internacionales que, por más que se firme un TLC, la CITES jamás va a permitir que de Ecuador a China se exporte, por ejemplo, un tiburón sedoso o un tiburón zorro, de los que fueron parte de los cargamentos, los 26 toneladas del segundo cargamento más grande de pesca ilegal que se conoce en Hong Kong. El tercero y el cuarto es el que sí me preocupa, Pablo Lucio. El tercero habla del ingreso de los químicos a través de Syngenta y ChemChina para que ingresen a la agricultura. Estamos viviendo actualmente realmente la sorpresa del público al enterarse que nuestro arroz contiene más arsénico que el que dice la OMS o la FAO, que nuestras frutas y nuestros vegetales tienen más plomo y mercurio que el que dice la FAO y el que dice la OMS. Entonces, creo que ese es un punto razonable en el cual los mismos mecanismos de nuestro país deberían prevenir no solamente los químicos desde China, sino cualquier químico que cause cáncer. Y el último, que es el otro que me preocupa porque quiero saber tu lectura, las actividades extractivas, el tema de la minería y el petróleo. Y te pongo puntualmente los 2 ejemplos. La minería de Fruta del Norte, que es una empresa canadiense, ni siquiera tiene relaveras. Y por otro lado, no estoy defendiendo ni diciendo que eso sea maravilloso, ¿no? Pero por otro lado, tienes Ecuacorrientes con Cordillera del Cóndor, que es la segunda relavera más grande del mundo y a la cual ya nos están advirtiendo que puede ser un futuro Brumadero. Entonces, si vemos algunos problemas con los contratos de minería y de petróleo que se han generado con China. De estos 2 puntos, los químicos para agricultura y la minería y petróleo, ¿cómo crees tú que se puede proteger el Ecuador? Muchas gracias, y digo en serio, Andrea, por tu lección sobre estos temas. Creo que es una lección muy útil para mí. No, en serio lo digo. Muy útil para mí y estoy seguro que muy útil para la gente que nos está escuchando. Yo te diría, voy a dejar después el tema del petróleo y la minería. Veamos los demás temas que todos son similares. Hay una discusión ahí de lo que es legal e ilegal, ¿no? Y como bien sabemos, en el Ecuador ha habido una gran cantidad de cosas que se han hecho en la ilegalidad, sin tratado de comercio o con tratado de comercio, simplemente en la ilegalidad porque no tenemos la capacidad de controlar. Entonces hay una pregunta importante, es lo que hacía antes. Si tú tienes un esquema legal, ¿eso te permite controlar más o controlar menos? Yo creo que como el Tratado de Comercio es un esquema legal, yo creo que un esquema legal te permite controlar más, te permite acudir a organismos internacionales, te permite acudir a una serie de cosas, como si tú te peleas con tu vecino. ¿Qué es mejor? ¿Tener una bronca diaria con el vecino o algún día sentarse y escribir un documento legal de buenas relaciones, aunque tú sabes que él va a violar esos tratados, ese acuerdo cada cierto tiempo? Bueno, yo prefiero tener un acuerdo y que cuando él lo viole, entonces yo voy a las autoridades, le digo, aquí tengo el acuerdo con él. Antes, en cambio, era una cosa de bronca directa entre él y yo. Entonces yo creo que tener un tratado siempre es mejor
para la legalidad e ilegalidad que el otro, ¿no? El segundo tema es nuestra capacidad de controlar las cosas. Y yo entiendo que en relación a todo lo que tú has señalado, desechos, electrónica, pesca, etcétera, una serie de cosas, está muy claro que las condiciones ambientales, de protección ambiental en el Ecuador y a nivel internacional están por encima de lo que dice el tratado, ¿no? Entonces, nuevamente, como tú bien decías sobre el tema de la contaminación de los alimentos y una serie de cosas, si es que esto está afectando esa situación, entonces tú tienes una serie de medios internos y externos para decir, entonces no hay comercio con usted porque usted está violando estos mecanismos o estos controles del medio ambiente. Entonces, nuevamente, creo que el tener esos mecanismos, ahora, si tú no implementas nada, si tú le dejas a tu vecino que se meta en tu casa cuando le da la gana... ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Sí, exacto. Y 20 años, y 30 años, o lo que sea. Entonces, ya pues hay contratado, sin tratado, da igual, el vecino se va a meter, te va a abusar, etc. No, y algo importantísimo que dices, Pablo Lucio, desde el 2012 la primera minera a gran escala es justamente Ecuacorrientes. O sea, esto ya pasa, ya sucedió. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que me parece a mí que con el tratado, en todos estos temas que tú señalas con mucha razón, hay más capacidad de reclamo, de disputa, de poner marco internacional encima de todo eso que sin el tratado. Ahora, y Pablo, una cosa, un poco te pregunto algo. Ahorita la Asamblea solo puede aceptar o rechazar, ¿cierto? No puede... Entiendo que es así. Pero ahí, como te digo, ahí está muy claro, al menos yo he leído, he visto, en fin, que dice muy claramente que que los tratados internacionales, o como se llamen, respecto al medio ambiente y todas estas regulaciones, están por encima del tratado con la China. Eso nos da una mayor fuerza. Ahora, insisto, Andrés, estoy de acuerdo. ¿Quiere decir que mañana el Ecuador se va a volver perfecto en todos esos aspectos? No, tenemos que trabajar para que las cosas funcionen, como todo en la vida, ¿no? Ahora, sobre el tema específico de la minería y el petróleo, yo creo que hay que obviamente tener la capacidad de decir, yo hago un contrato con usted bajo estas regulaciones. Usted tiene que tener tales cosas, tales cosas, tales cosas. Si no las quiere tener, entonces no viene al Ecuador. Y si es que viene al Ecuador y ha aceptado esas cosas y no las cumple, entonces yo le voy a sancionar. Yo creo que eso es el tema. Ahora, también, André, hay que estar consciente, cuando uno habla del petróleo y la minería, que con todo cariño a los demás productores de exportación del Ecuador, todos los productos tienen un impacto en el medio ambiente, ¿no? El camarón no impacta el medio ambiente, sí. Sí, por supuesto. El banano impacta el medio ambiente, sí. Las flores impactan, el brócoli, no sé, el mango, la pitahaya, lo que sea, digamos, ¿no? Tiene un impacto en el medio ambiente, por supuesto, ¿no? Entonces tampoco de uno cómo puede se pensar, haga, así es. yo quiero solo productos que tengan cero impacto en el medio ambiente, porque si fuera así, entonces tenemos que acabar con toda la producción. No, pues eso no existe. En realidad lo que se habla es de producto carbono neutral, yo te digo que también hay que pensar eso, ¿no? Hay que pensar eso, es decir, hay muchos productos en el Ecuador que son productos que usan recursos naturales, que usan la tierra, que usan el medio ambiente. Todo. No hay ningún producto que no use en realidad recursos naturales. Esta conversación usa medio ambiente. Pero digo, son productos como por ejemplo los camarones o el banano que sí tienen un impacto no despreciable en el medio ambiente. Lo que hay que tratar es de no eliminar, sino de controlar ese impacto. Y yo creo que sí se puede hacer. Y totalmente. Muchas gracias, Pablo Lucio. Te paso con Jaime y nos dejas bastante tranquilos en el sentido que creo que hay cómo llegar a acuerdos entre ambientalistas, economistas y sobre todo asambleístas que no son ni economistas ni ambientalistas y son los que toman la decisión. Esos son los más complicados. Por eso lo dije. Es súper necesario dejar claro que a pesar de que los asambleístas no pueden editar el TLC, es decir, solo pueden decir sí o no, sí pueden encargarse de que en caso de que se acepte hayan mecanismos para que se controle lo que ya sucede. Minería a gran escala de parte de empresas chinas ya existe, es uno de los casos más sonados de Latinoamérica porque tiene la segunda relavera más grande del mundo que puede romperse. Ya estamos en ese punto. Si esto sirve para mayores controles de lo que ya hay y que no se repitan estos errores, pues bienvenido. Jaime, te dejo ahora sí con mucho gusto, Pablo Lucio, que tengas un gran día. Gracias, Andrea, un gusto, gracias. Gracias, Andrea, la verdad es que fue muy educador escucharte y sobre todo por el tema ambiental. Igualmente. Y ya tenemos la oportunidad de hablar justamente de las posiciones de los ambientalistas, que quisiera que fuera así en la Asamblea Nacional, que Pablo Lucio sea un asambleísta y tú seas un ambientalista y se pongan de acuerdo, ¿no? Que eso lamentablemente no sucede. Pero bueno, Pablo Lucio, la verdad es que
más allá del tema ambiental y el PLC como tal, eso es digamos, algo productivo para el Ecuador. Es lo que tú señalabas hace un momento, es tener reglas claras para poder, digamos, desarrollarnos como país. Si no, no vamos a tener la oportunidad. Finalmente, hay posiciones muy claras con respecto al IVA. ¿Existe alguna fórmula? Yo sé que te escuché, pero hay planteamientos. ¿Esto es el subsidio o bajar el subsidio? Eso es una medida económica importante para ayudar a la caja fiscal, pero desde el punto de vista político, ¿no, verdad? Eso acarrea un sinnúmero de problemas y lamentablemente no podemos olvidarnos. Yo sé que muchos estamos de acuerdo, pero el problema está en que si saca el subsidio se van a alzar, como se alzaron hace poco los indígenas y alguna gente que le tocaba el bolsillo. ¿Cómo lograr justamente llegar a un acuerdo? Porque que es el problema más grande del Ecuador, no tomar decisiones por miedo a. No sé cómo tú lo veas. Sí, bueno, solo quería señalarte una cosa en relación a lo que dijiste al principio. Yo creo que uno de los grandes problemas de la política es que daña a la gente la manera en que se hace política, ¿no? Entonces, quizás con Andrea ahora estamos conversando muy bien y discutiendo y respetuosamente, pero capaz que si fuéramos políticos en la asamblea ya no hablaríamos tan tranquilos y es así, porque desgraciadamente la política tiene una lógica que le daña a la gente. ¿No? Entonces, los que van a política tienen que tener una gran, ¿cómo decir? Una gran disciplina interna para decir, yo voy a política, pero no me dejo dañar por la política, ¿me entiendes? Yo creo que es un Claro. tema mental bien importante para resistir a las malas tentaciones de la política. Pero bueno, respecto a lo que tú me dices, mira, les decía que hay 5 puntos: reducción del gasto, combustibles, IVA, petróleo y minería, y cobrar a los que no pagan, ¿no? Yo creo que hay esos 5 puntos. Pero ciertamente hay que hacerse la pregunta, que es una pregunta política, que es de las 5 cosas, ¿cuál es más factible? ¿Cuál sí se puede hacer? ¿Cuál no se puede hacer? ¿No? La política consiste en eso, ¿no? De tratar de encontrar soluciones razonables, no perfectas. De las 5 cosas, ¿cuáles son? Ahora, si tú me dices, y de pronto es cierto, el tema combustibles no se puede hacer, yo te digo, ok, eliminemos el tema combustibles y quedan los otros 4. Ya, ok. Pero ahora si tú me dices, pero bajar el gasto público también es muy difícil, entonces también lo eliminamos. Y el petróleo y minería por X y o Z razones también es muy difícil, entonces también lo eliminamos. Y entonces queda solo el aumento del IVA. Yo te digo, no, pues eso sí no es una negociación política, eso es Claro. buscar el camino más fácil, ¿no? Entonces, si tú me dices que de las 5 se hacen solo 4, yo te digo, ok, ya, está bien. Si tú me dices que solo se hace una, yo te digo, no, no puede ser. Y eso es lo que mucha gente plantea. Todo es difícil, entonces subamos el IVA como única cosa. Yo digo, no, subamos el IVA dentro del contexto de las otras 4 o 5 cosas que hay que hacer, ¿no? Pero Y en entonces particular, me parece que yo no veo por qué los ciudadanos le vamos a dar más plata al gobierno si es que no hay la número 1, es decir, es una la corrupción. reducción drástica de los gastos del Estado. Y justamente Pablo Lucio y yo he tocado ese tema con algunos exministros que fueron ministros de Finanzas y le decía, bueno, ¿y por qué no en su gobierno no bajaron los gastos? Porque ese es el problema mayor, es decir, la cantidad de ingresos que tenemos no sustenta todos los gastos. Ahora, bajar eso, la excusa que yo he escuchado es que el 90%, y también lo escuchó al nuevo ministro, decir que el 90% de gasto de salud, eh, educación y pues obviamente defensa. Ante eso queda un 10%, pero de 39.000 millones estamos hablando de 3.000 y pico millones. Si no estoy mal. O sea, el 10% sí se podría, por darte un ejemplo, aunque es chiquitito, yo siempre pongo este ejemplo, el astronauta que hoy en día tenemos aquí en el Ecuador, que es una institución que realmente creo que eso es un lujo en estos momentos. Mejor hagamos un convenio con la NASA, ¿no? Pero hay ciertos lugares que tú lo señalabas perfectamente bien, es decir, hay que analizar el gasto público, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y eso que no entiendo, ¿por qué se dice que es tan difícil y no se hace nada? Tal vez porque el tiempo no llegue a darse, o sea, o no se pueda bajar en el tiempo. ¿Es realmente así? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de desinterés? ¿Cuál es la razón? Y te pregunto a ti, porque muchas ocasiones has estado pues en algunos foros del tema, ¿por qué no se puede bajar el gasto? Mira, tú sabes que a mí no me gusta hablar de mí, sino de los temas generales. Yo siempre trato de mantener una posición de poca presencia personal dentro de lo posible. Pero sí debo decirte
que cuando yo estuve en el gobierno de Sixto Durán, hace 30 años exactamente, yo tenía 4 instituciones que dependían de mí directamente, y en 3 meses eliminamos 3 de las 4 instituciones. Claro, así se puede. Entonces yo digo, sí se puede. Ahora puede ser que hoy sea más difícil que hace 30 años, pueden ser muchas cosas. Capaz que el ejemplo de 3 instituciones es un mal ejemplo frente a cientos de instituciones, que hay lo que sea. Yo solo puedo hablar de lo que uno modestamente ha hecho, pero insisto, no me gusta hablar de mí, pero es un ejemplo de que bajamos 3 de las 4 que teníamos y lo hicimos no con enorme felicidad, porque nunca es algo que uno puede decirlo con felicidad, ¿me entiendes? Yo eliminé instituciones y empleos, no, pero sí lo hicimos con responsabilidad porque creíamos que no se podía malgastar el dinero de los ciudadanos. Entonces yo sí creo que se puede hacer y creo que se necesita para eso visión y voluntad, como muchas cosas en la vida. Y se necesita algo adicional también, es no creer que tú necesitas estudiar el tema durante 2 años para hacerlo. Porque hay mucho la tentación de decir, sí, ok, voy a contratar especialistas, consultores, lo que sea, genios que van a analizar las cosas durante 1 año y 2 años y al cabo de 1 año o 2 años me van a decir qué es lo que tengo que hacer. No. Hay gente que sabe perfectamente cuáles son las instituciones que son inútiles en el Ecuador o cuáles son los trámites inútiles o lo que sea. Entonces, eso en 6 meses se lo puede hacer, digamos, si tú tienes la visión y tienes la voluntad. No digo que sea fácil y por eso respeto la opinión de ministros que te han dicho a ti que el tema es bastante difícil. Respeto la opinión, pero yo creo que sí se puede hacer. Es más, en la Universidad de San Francisco yo pensaría que la próxima semana o en los próximos días, uno de mis colegas está trabajando en eso, vamos a presentar un documento con cosas muy concretas, donde decimos, a ver, aquí se puede ahorrar dinero, aquí se puede ahorrar dinero, esta institución sí se puede eliminar y se debe eliminar, esta no se debe eliminar, esta no se puede porque está creada a través de la Constitución, esto sí, esto no, y vamos a hacer números e ideas, así que yo espero que mi colega Rodrigo López, digamos, en 1 semana esté presentando este documento, que creo que va a ser un documento de reflexión bien útil. Clarísimo, Pablo Luis. Le paso a Eduardo Mendoza para terminar la entrevista. Muy amable y gracias por contestar mis preguntas. Adelante, Eduardo. Querido Pablo Lucio, creo que queda claro, ¿verdad, Luisa? Jaime, queda muy claro, queda absolutamente claro. Quiero agradecerte tu gentileza, como siempre, para con nosotros, para I99, para el programa Diálogo. Te mando un abrazo, que tengas un buen fin de semana. También les mando un gran abrazo y de paso también, no puede ser de otra manera, les mando un gran abrazo de la Liga a todos los amigos de Guayaquil. En especial a los barcelonistas. Es correcto. No, eléctrico, tú sabes. Un abrazo, Pablo. Esperemos que toda la plata que se están gastando les sirva. Ojalá, porque esa sí que es verdad. Muy buena y fina. Gracias, Pablo. Un abrazo. Jaime, Luisa, algo que cerrar. La audiencia que hace un rato recusaron al juez, estaba la audiencia de Barcelona, pongan eso, a Luisa también, por favor, Giancarlo. Estaba la audiencia de Barcelona, era una acción de protección, recusaron al juez porque era pariente de alguien que trabajaba en la parte administrativa de Barcelona, por lo tanto se volvió a diferir y a la audiencia de Barcelona, no sé hasta cuándo, tiene que nombrar el juez. Y eso sí demora, digamos, la estabilidad del equipo, porque sin tener sus dirigentes ya nombrados, pues eso demora, eso complica, Luisa y Jaime, ¿no? Complica. Sí, pero creo que ayer fue muy claro el abogado, decir que a nivel, digamos, de responsabilidad legal, la representación legal la sigue manteniendo justamente, Antonio en la presidencia del Barcelona, y eso significa que puede firmar las cosas legalmente, digamos. Eso lo dijo ayer el abogado y creo que por allá tranquiliza un poco justamente de que Barcelona no es que está en crisis interna, sino más bien es una pelea jurídica que estará en los distintas cortes viendo qué se va a hacer, ¿no? Pero creo que fue claro el abogado y eso nos dio una luz, por lo menos en el tema de los barcelonistas que queremos al equipo y que